chicos, bienvenidos a nuestro podcast número 3. El primer podcast fue sobre psicología, relaciones, parejas. En el segundo también hablamos de parejas y ha llegado el momento de tocar otros temas que sé que a vosotros os gustan muchísimo. Por eso era el momento para traer a una sexóloga y hablar de sexualidad en este tercer episodio y sin ningún tipo de tabús. Así que para eso hemos invitado a Sabela. Hola Sabela, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenida, preséntate Sabela, cuéntanos un poco lo que haces. Nada, pues antes de nada agradecidísima de que hayáis contado conmigo y nada, pues soy educadora social, soy sexóloga y bueno, pues sí que en mi profesión pues me dedico sobre todo a dar charlas de educación sexual desde pues, personas pequeñitas hasta personas de la tercera edad. Y a mayores hago divulgación, asesoramiento sexológico tanto individualizado como a parejas como a grupos y bueno, pues aquí estamos hoy contigo, así que nada. Pues muy bien, vamos a continuar divulgando. Allá vamos. Pues para empezar vamos a tocar un tema que muchas veces pues es súper típico en redes sociales, es decir, que las mujeres nunca tienen ganas, que es como una especie de estigma que tenemos las mujeres. ¿Qué nos pasa a las mujeres con el deseo? O bien cuando llegamos a una cierta edad, o bien cuando estamos en relaciones de mucho tiempo. Bien, vamos ahí a lo gordo ya A lo gordo. de primeras. Yo creo que la pregunta a lo mejor ya no sería esa, sino no es qué nos pasa a las mujeres con el deseo, sino qué interpretación le damos todo el mundo a la palabra deseo, ¿no? Porque yo creo que la pregunta no es si tenemos más o menos deseo, sino deseo de qué. Entonces, yo después de hablar con muchísimos grupos de mujeres, de escuchar atentamente a pues, tanto gente de mi entorno como de fuera de él, lo que pasa a las mujeres en general es que se dan estas circunstancias y es, pues, a mí a lo mejor no me apetece tener una práctica concreta, que suele ser la penetración, que sí que pues está protagonizando bastante de nuestros encuentros sexuales y resulta pues que sí que me apetece pues que nos toquemos, que nos acariciemos, pues que nos masturbemos, que nos besemos, pues yo qué sé, pues un montón de prácticas sexuales que pueden ser muy placenteras, a lo mejor para ellas incluso más, pero que saben que si quieren acceder a ese tipo de encuentros, pues que tiene que terminar en algún momento dado con una penetración y a lo mejor pues no disfrutan con ella. Entonces muchas veces que escucho pues pues yo a lo mejor llegaba a cama, me apetecía pues tener algún tipo de acercamiento con mi pareja, pero para evitar que luego tuviésemos que llegar a una penetración, pues me giraba e intentaba bloquear cualquier tipo de contacto físico, ¿no? Entonces esto es un discurso que se escucha mucho, con lo cual yo creo que aquí hoy uno de mis objetivos es intentar replantearnos un poco todo y sobre todo cambiar las preguntas. Yo creo que el foco está ahí. No buscar las mismas respuestas a las preguntas de siempre, sino reformular las preguntas y a ver cuál puede ser el problema y qué soluciones podemos encontrar. Entonces, ¿tú qué les dirías a esas mujeres que se ven en relaciones Uh-huh. en las que ellas sienten que no hay deseo, porque ellas mismas son conscientes? Yo, por ejemplo, con amigas que llevan a lo mejor 20 años, 30 años en relaciones muy largas, que aman a sus maridos, pero no tienen ganas de tener relaciones. ¿Qué les recomendarías a estas mujeres? Primero, que se planteasen si las relaciones sexuales que se le ofrecen en ese sentido son las que le apetecen o si hubiese una alternativa. Oye, si a ti en vez de tener esta práctica sexual te puedo ofrecer una que a ti realmente te apetezca, eso a lo mejor tendrías ese deseo. A lo mejor sí que cambia un poco su respuesta. Segundo, es cierto que el deseo se cultiva, es decir, yo llego a un punto que si estoy con una misma persona durante toda la vida, pues a lo mejor pues tengo que trabajarme ciertas cosas. Es un ejemplo que ponemos siempre, ponemos dos. Uno que es muy frecuente, que se utiliza mucho con los jardines, es decir, tú puedes plantar un jardín precioso que como no lo cuides, pues se va a la mierda. Sí. Sin embargo, si tú lo quieres mantener bonito, cuidadito, pues requiere un riego, requiere una manutención, requiere cada cierto tiempo una constancia, ¿no? Pues esto con el deseo es igual. Si yo estoy a todas horas estamos enfadados, no tenemos una buena comunicación, la corresponsabilidad no está ni se la espera. Es decir, hay un montón de factores que pueden afectar a que yo, pues si yo contigo no estoy bien, tenemos una relación distante, pues evidentemente cuando llega la hora de meternos en la cama, pues esa relación esa situación es muy difícil, que de repente pase de estar súper distante a de repente lo más cercana que Entonces, queramos, al final, ¿no? el hecho de muchas veces de no tener ganas puede ser a lo mejor un reflejo también de que tu relación igual ya está llegando al final. Por supuesto, pero es que a lo mejor no tengo ganas de tener sexo y a lo mejor no tengo ganas de hacer una actividad contigo y prefiero hacer otros planes porque contigo a lo mejor pues ya está la situación tensa, pues lo que necesito es desconectar, pues no quiero tener que estar pensando en estas situaciones que me generan malestar, incluso muchas veces en vez de sentarnos en un momento, darle espacio y sacar el elefante que tenemos en la Sí. habitación, ponerlo aquí y decir, vale, tenemos este problema, ¿cómo lo gestionamos?
seguimos hacia adelante, evitamos la comunicación en todo momento. Y luego, pues lo que hago es que en algún momento, como estamos entre amigos, estamos en otro contexto, salta ese tema y yo te empiezo a lanzar esas pullitas constantes. Pues evidentemente eso no puede funcionar. Total. Pero es que yo creo que no es tanto de una relación en cuestión, sino de las dinámicas que tenemos aprendidas. Y eso se puede cambiar. O sea que realmente las mujeres no es que no tengan deseo, es simplemente que a veces o bien su deseo es diferente, otras veces directamente es que ya pues igual no sienten nada por su pareja. Efectivamente, y bueno, que también es algo que le pasa a muchos hombres, es decir, que yo creo que hay una autoexigencia masculina por parte de yo tengo que cumplir, yo tengo que rendir, que también creo que es lo mínimo porque una mujer que no tenga deseo socialmente por lo menos es lo habitual, ¿no? Ahora, un hombre que dice, es que a mí pues esto no me apetece tener esta práctica sexual, no, eso está es una presión visto. mucho más grande e incluso que no se atreven a manifestar, ¿no? Es decir, yo esto no lo voy a decir bajo ningún concepto, que no quiero que nadie lo sepa y de esto no se va a hablar, entonces yo tengo que cumplir, yo tengo que demostrar lo macho que soy, y eso evidentemente pues es algo que perjudica muchísimo pues a ambas partes, lógicamente. Claro, y con el tema del deseo, por ejemplo, ¿la menopausia afecta en algo al deseo? Porque también es una cosa como muy estigmatizante lo de la menopausia. O sea, a nivel social que una mujer tenga la menopausia es como... De hecho, a mí, yo que tengo Instagram, tengo 43 años y uno de los insultos, que es una chorrada, que me suelen decir habitualmente es cállate que tú estás menopáusica, que es como el arma arrojadiza que una mujer tenga la menopausia y realmente ese estigma no existe para el hombre, que realmente pues ellos también tienen muchas veces problemas de disfunción eréctil, incluso hay pastillas para evitar que les tengan ese problema. Totalmente. Y en el caso de las mujeres tenemos la menopausia y está como socialmente fatal visto que una mujer tenga la menopausia. ¿Por qué hay este estigma social con la menopausia? A ver, yo creo que aquí hay una cosa que es que cualquier cosa que rodea a las mujeres a veces cuesta mucho. Es decir, si tú piensas cuando te viene la primera menstruación es algo que se oculta. Es como una cosa que a las chicas les sigue dando muchísimo pudor, ¿no? Entonces es algo que ocultismo total. Tienes la regla pero que no se note. Tú tienes que mes a mes, durante toda tu vida, tener la menstruación durante una semana al mes mínimo, eso dependiendo de cada persona, y aunque no tengas dolor tienes que hacer todo lo posible para que la gente no note que tienes la regla. Total. Pues evidentemente la menopausia, que es un cambio brutal a nivel hormonal, emocional, físico, es decir, es una locura lo que provoca en un cuerpo. Y que eso no se pueda saber, es decir, tengo sofocos, pues que no se note. Tómate esto para qué tal, llévate el abanico. No, yo no voy porque ahora no sé qué. Y tienes que como constantemente aparentar, sobre todo ya no van al tema salud y demás, que ahora sí que se está incidiendo un poco más, sino por ejemplo el tema estético. Bueno, pues como hay una pérdida de colágeno, pues tómate este colágeno sobre todo para esas arruguitas, o que no se te note, pues evidentemente es brutal y yo creo que habría que tener espacios para poder hablar de ello y evidentemente es un cambio que si no es acogido, evidentemente se va a vivir con más malestar. Claro. Entonces, yo las mujeres cuando empiezan a pasar por este proceso, porque además no es un proceso que digas, ayer tuve la regla, para el mes ya no. Menopausia, claro, no, genial. Es una cosa así como... Es un proceso que la regla va desapareciendo paulatinamente, que se puede alargar, dependiendo de las personas, incluso años. Es decir, hasta que no pasan X meses que no te baja la regla, no se puede considerar que tú estés menopáusica. Entonces, bueno, sí que es cierto que esto es algo que deberíamos de revisar, de acoger ese momento vital con la importancia que realmente tiene. Y evidentemente, pues si yo tengo como un montón de malestar físico, emocional, no me encuentro bien, sí que es verdad que a nivel vaginal, por ejemplo, aparece mayor sequedad, bueno, pero es que yo creo que es un tema de que no hay un acogimiento emocional, entonces evidentemente pues yo necesito cuidarme a mí como para estar preocupada de otras cosas que en ese momento a lo mejor pasan a un segundo plano. Es que a lo mejor faltan como espacios donde las mujeres puedan hablar con total libertad, así, pues, a nivel, yo qué sé, redes sociales. Que una tía, influencer, conocida, lo que sea, diga, tengo la menopausia. Bueno, hace poco salió, ¿quién fue la que salió en el programa de David Broncano diciendo que tenía la menopausia? Que estaba menopáusica ya. Sí. ¿Quién fue, tío? No sabemos. Sí, que sí, me gusta lo vi mucho, hace poco. que es muy graciosa. Sí, hombre. Sí. Lo sabes. ¿Cómo se llama? Puedes hablar en voz alta, mujer. ¿La actriz esta tía? ¿Inés? No. Es la que hizo de... Candela Peña. Esa. Candela Peña dijo que estaba menopáusica, tío. Y lo dijo con total naturalidad. Pero realmente ha sido como de las primeras que ha dicho que estaba menopáusica. Y no sé si lo habrá caído, seguramente sí. Me gustaría entrar en su Instagram a ver sus comentarios, que seguramente será todo el mundo diciendo, estás menopáusica. Yo leí el clip
O sea, en ese clip leí los comentarios. Y Siempre daban es lo primero miedo. Lo típico, y habrá necesidad de hablar de... Pero como siempre, como cuando Aitana en la firma de discos o presentando no sé qué era, dijo, voy a un momento al baño que me voy a cambiar el tampón. Oh, Dios mío, Aitana se va a Qué cambiar el pesados tampón. son, Y es de como, verdad. pues sí, oye, y luego, claro, es como... Sí, eso nos lleva a que la gente no sabe si podemos tener cierto tipo de relaciones sexuales con la regla o no, si tenemos riesgo de embarazo o no, si existe riesgo de enfermedad. Es que lleva un desconocimiento que yo... Esa es la base de todo esto y por eso agradezco un montón estos espacios para poder reivindicar la necesidad de una educación sexual integral Total. que se aborde desde todos los aspectos y que sea más inclusiva, ¿no? Y que tenga en cuenta las realidades. Y si una de las partes implicadas son las mujeres en las prácticas eróticas, pues hay que tener en cuenta unas realidades específicas, igual que pues, los hombres o cualquier tipo de persona. Es decir, lo que pasa que el modelo que tenemos es tremendamente excluyente. Oye, es que es todo súper falocéntrico. Totalmente. Es en Sí, plan, sí. el falo todo. Sí, sí, Es totalmente. así. De hecho, hace poco me estoy acordando de que Bella Hadid también le ha caído súper gorda porque ha dicho que tiene endometriosis y que en los días previos a la menstruación y durante la regla tal que no debería trabajar. Sí. Y bueno, es que madre mía, ¿sabes? La que le ha caído. Porque, Dios, ¿cómo te atreves a decir que Sí, sí. durante 2 días al mes no puedes ser productiva? Que aquí hay que ser productivo 24/7. Sí, sí, Entonces, total. asumamos que hay También lo he días visto. en los que estamos hechas mierda. Igual deberían darnos una bajita. Aquí lo dejo. Total. O por lo menos dejar de discriminar, ¿no? Porque por lo menos si tú... yo creo que si conocemos nuestro ciclo menstrual va a ser mucho más fácil que nos adaptemos y que digamos, vale, pues ahora mismo, si yo me entiendo, es más fácil pues relacionarme de manera saludable. Yo si no entiendo qué me está pasando, pues a lo mejor no soy capaz de gestionar pues, las distintas emociones, las distintas sensaciones físicas, y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Ya. Si hay ese conocimiento, el conocimiento es poder. Y yo desde ese punto de vista puedo decir, oye, necesito en este momento pues esto, esto, esto. Y en vez de eso a lo mejor lo que tenemos es, hala, ya está con la regla. Ya. Es como es justo lo que necesitaba. Ya. Sí, estoy con la regla y de hecho te vas a cagar. Es que es otro. Entonces, bueno, son como muchas cosas que claro, que es como cada vez que intentas sacar el tema como en ciertos ámbitos es como, no, todavía no. O Sí, no, sí, ahora sí, no. qué O necesidad no, hay de hablar de es eso. demasiado. Sí. O no, es como... Ay, Dios mío. Sí, Y luego sí. hablan de la generación de cristal y te hablo de la regla y te da un síncope, por favor. Sí. Entonces es como todo muy contradictorio. Sí, pero Sí. una pregunta, porque aún hace poco lo vi en no sé dónde, que decían que, hablando de entrenamiento, que había súper pocos estudios con respecto al entrenamiento de élite y el cuerpo femenino. Entonces, relacionado con la regla, cómo se comporta nuestro cuerpo, no sé qué, ¿hay estudios, se han hecho suficientes estudios como para... No. Es que es muy fuerte, es que no importamos, tío. No, pero o sea, si no hay a nivel médico, es decir, tú los síntomas que tienes identificados como para un infarto, es para un infarto masculino. Claro. Para un infarto en una mujer son síntomas totalmente distintos y que están empezando a hablarse ahora. Entonces, si a nivel salud de decir que hay un riesgo vital, no tenemos en cuenta los estudios, la píldora anticonceptiva, es decir, sí, tómatela, luego no te cuento que el riesgo que tienes de trombos es para echarse a llorar. Ya. Cero problema. Ya. Ahora se la doy a una niña de 15 años sin explicarle los riesgos y tampoco le digo que, oye, ni se le ocurra estar fumando durante ese periodo porque puede ser como acentuar muchísimo esos riesgos. Cero problema. Ahora, sin embargo, en otras cosas sí que nos preocupamos, ¿no? Es decir, uy, pues aquí sí que lo tenemos en cuenta, pues aquí no, esto no puedes hacerlo. Vamos a hablar sinceramente, lo que sí la ciencia importa, pero nosotros no importamos para la ciencia, entonces No existimos. es algo que debemos de cambiar y por supuesto si no estamos ahí a nivel salud no va a estar a nivel rendimiento deportivo, por lo menos por ahora. Claro. Pues muy bien, vamos a hablar también vamos a hablar de masturbación. Y vamos a hablar de masturbación femenina y masculina también. Vale. Hasta hace poco había como mucho tabú en cuanto a las mujeres que se masturbaran. Yo creo que esto cada vez estamos como más sueltas. Yo creo que nos hemos liberado un poco. De hecho, hay un montón de aparatos, ¿sabes? En plan, yo qué sé, vibradores, succionadores de... Hay de todo, tío. Es una maravilla. Pero ¿es posible que podamos llegar a desarrollar dependencia del vibrador? Porque yo la tengo. Qué buena pregunta. Te lo digo, la tengo, no me escondo. Perdón. Claro, ¿qué pasa con el vibrador? Pues que de repente tenemos un juguete que nos permite llegar al orgasmo de forma
fácil, sencilla y rápida. Es maravilloso. Entonces, claro, es que van a generar una dependencia. Perdona, ¿cómo se llevan masturbando los señores desde que el mundo es mundo? De manera rápida, sencilla y fácil. Entonces, ahora que Pues tenemos ya nosotras está, eso, ya está, ya ¿cuál se es el contestará problema? mi pregunta. Entonces, ¿puede haber cierta dependencia? Pues bueno, si a lo mejor replantear... Yo aquí cuando, bueno, antes también hacía talleres de juguetería erótica. Y claro, cuando hacíamos este tipo de reuniones y tal, cuando eran mixtas, había señores que se enfadaban muchísimo. Es decir, es que claro, con esta mierda nos van a cambiar porque claro, esto nos van a sustituir ya hasta en la cama, es que ya que nos va a quedar, porque... Y yo le decía, hombre, si compites a ser una máquina con una máquina, vas a perder. Ahora, yo creo que lo que tenemos es que focalizarnos en la parte humana que tiene la gente cuando tenemos relaciones sexuales, y yo creo que ahí nos despistamos muchísimo. ¿Qué pasa? Claro. Que muchas veces las prácticas sexuales y los encuentros es que pareces una carrera de chancletas. Es como, a ver, vamos a calmarnos, ¿no? Plat, plat, plat. Claro, es como, vale, muy bien. Pues si eso es lo que quieres, pues cojo, no Claro, sé. pero es que es otra vez todo Entonces, falocéntrico. claro, ¿qué pasa? Que es que no son capaces, porque muchas veces los hombres tienen muchísimas dificultades a la hora de disfrutar del contacto con la piel, del contacto sexual con otros órganos que no son su pene, pues porque no están estimulados, y hasta que tú trabajas eso, pues a lo mejor es difícil que tú bajes esas resistencias. Después, en cuanto a la masturbación, yo hay varias cosas así que quiero soltar, modo... Adelante. Primero, adelante. sí que es cierto que... bueno, también me gustaría poner aquí encima de la mesa, aunque que la existencia de las personas intersexuales, que muchas veces se pasa por alto, es decir, existen personas con genitales intersexuales que también se masturban. ¿Cómo que eso qué significa? Hay personas pues, que no nacen con un pene, con una vulva tal y como te la imaginas, ¿no? Pues ¿Sí? en el desarrollo, cuando el feto está ahí en la tripa, pues durante unos meses nosotras partimos o sea, todas las criaturas partimos de una misma base anatómica, ¿no? Y en función de unos genes, cromosomas, procesos biológicos, las criaturas desarrollamos un clítoris con vulva o un pene, pero parten de una misma base anatómica, por eso son tan similares, que aparte, ¿qué pasa? Que en general en los hombres todo se desarrolla más hacia afuera, de manera externa, testículos, pene y demás, y en las mujeres normalmente más hacia adentro, ¿no? Clítoris, ovarios y estas cosas. Bueno, pues en ese proceso de desarrollo pues pueden darse genitales intersexuales. Hablamos de un 1,7% de la población, es decir, hay más personas intersexuales que personas pelirrojas. Entonces sí que creo que también simplemente como para ponerlos encima de la mesa. Y también se masturban, y pues, si quieren, y una vez dicho esto, y quedado ahí a modo Muy visibilidad, creo que sí que pasamos del tema de la prohibición, cosa que me parece genial, un poco el tema de la obligación. ¿Sí? Y es como, ahora parece que si no te masturbas, si no tienes una gama de juguetes tan diversa como, no sé, colores tiene el arco iris, parece que no hay un interés genuino, tienes algún problema o no está bien. Chicos que a lo mejor pues todavía no te apetece masturbarte o no masturbarte de la forma en la que te proponen o lo que sea, pues también es que estés de esta forma, insultos. Es decir, se ha convertido ¿Eso sucede? Sí, se ha convertido como un tema de presión social. Entonces ahora hay como dos partes un poco polarizadas, o eso es lo que veo yo en la adolescencia, ¿no? Personas que se masturban y lo exponen y eso es genial, pero luego hay las personas a las que pues, no le interesa por distintos motivos, que sí que les empieza a generar un rechazo el tema de que estén todo el rato como sintiendo esa presión a hacer algo que no les apetece. Cuando vamos creciendo, esa presión continúa, y ahora, bueno, no sé, creo que va más enfocado hacia temas relaciones y demás, pero eso si quieres ya lo tratamos en la siguiente parte. Ok, pero entonces realmente dependencia como tal hacia el vibrador no se desarrolla, simplemente estás disfrutando de tu sexualidad, incluso lo puedes incorporar en tus relaciones sexuales. Efectivamente. Que es maravilloso, porque eso va a la velocidad del rayo, no hay quien lo supere. ¿Sabes? Efectivamente, ¿qué pasa? Que podemos también perdernos un poco en intentar llegar y perder un poco perder un poco el foco, ¿no? Es decir, mi objetivo es solo este, y no a lo mejor disfrutar del camino, de lo que nos pueda provocar y de lo que podamos disfrutar de esa experiencia, conocernos, incluso darnos ese tiempo, que a lo mejor antes necesitabas más tiempo para masturbarte y ahora es como, como ya no lo necesito porque llego al orgasmo mucho antes, Sí. pues mira, genial, ya puedo ser más productiva en la media hora que me iba a dedicar, pues ahora me dedico 5 minutos, puedo seguir trabajando los otros 25. Claro, pero es que a mí me pasa que se me va de las manos. Yo es que no puedo hacer nada por evitarlo. Yo me pongo esto y al medio segundo me he corrido. Sí, totalmente, ¿Sabes? eso lo comparto, pero no quiero decir una cosa. Sí que es verdad que sería genial poder compatibilizar las dos cosas y poder también seguir disfrutándonos de otras formas,
para permitir pararnos un ratito y dedicarnos a ese placer. A eso me refiero ahora, que sea problemático que tú puedas tener un orgasmo de manera rápida y Claro, fácil. porque además No seré yo como quien- tienes uno, no puedes seré- tener 2 o 3, porque Efectivamente. todas las mujeres somos multiorgásmicas. A ver, la capacidad orgásmica depende de muchísimas cosas. Entonces, yo creo que aquí habría que diferenciar también dos conceptos. Uno, el orgasmo y el otro, el orgasto. Es decir, el orgasmo es un tema físico Ajá. que simplemente consiste pues, en la reacción física del cuerpo, ¿no? Y el orgasto va más como más a nivel mental, la sensación mental que te produce el orgasmo en tu cerebro. El órgano sexual más importante es el cerebro y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si yo no estoy en un ambiente, en un momento, en un lugar en el que no estoy a gusto, es muy difícil llegar al contexto físico. Si puede estar unido o no, normalmente sí. Pero sí que es verdad que el estado mental en el que yo me encuentre va a ser fundamental para eso. ¿Hay mujeres que pueden llegar a tener muchos orgasmos? Sí. ¿Todas las mujeres somos multiorgásmicas? Claro, es que a lo mejor hay alguna que coge y me dice, no, yo no, vale, pues entonces no sé si es un tema de que a lo mejor pues no se ha encontrado en el espacio idóneo, con las circunstancias idóneas, si a lo mejor hay muchísimas mujeres que tienen pues la necesidad de tener, porque siempre estuvieron como sometidas a muchísima presión y tienen la necesidad de tener absolutamente todo controlado, ¿no? Entonces, el tener un orgasmo implica tener una pérdida de control. Entonces no se permiten tener un orgasmo. Y a lo mejor uno, pues venga, te lo permito, sin ir muy allá. Pero a lo mejor más ya hay un bloqueo. Pues puede partir de ahí, puede partir de otras cosas. Entonces, ¿todas las mujeres tenemos la capacidad multiorgásmica? Yo no puedo asegurarlo. Ajá. Y creo que nadie. Pero bueno, sí que es cierto que es... Alguna ventaja teníamos que tener, Hombre, digo por yo. supuesto, eso es una maravilla. Poder seguir así horas hasta que te agotes. Esto es maravilloso. Sí, sí. Y del squirt podemos hablar, porque es que, claro, es como la moda. Ahora está de moda que si no le haces un squirt a un tío, el tío no flipa, ¿sabes? Y es como que ya tienes que ser del Circo del Sol, ¿sabes? Prácticamente. El squirt realmente... todas lo podemos hacer y sobre todo, o sea, ¿va vinculado al orgasmo o no? Vale, que tenga que ir vinculado al orgasmo, no necesariamente. Después, claro, ¿qué pasa? Hay personas que pueden squirtar de manera esporádica o bajo una estimulación concreta. ¿Qué pasa también? Conozco a personas que a lo mejor lo han intentado forzar tanto porque era como, pues yo no llego, entonces pues me busco tutoriales, ya a lo mejor con parejas estables de decir, venga, pues tenemos la confianza, así que vamos a trabajar diariamente en intentar que yo pueda llegar a tener este tipo de vivencia, ¿no? Y después, cada vez que tenían un orgasmo, no podían no squirtar. Entonces, Bueno, claro, a eso mí le me ha generaba pasado muchísima eso. inseguridad. A mí me ha pasado, pero escúchame, pero yo no lo busqué, un día me salió solo y desde ese día me pasa todo el rato. Y no es que me genere inseguridad, pero es que me da por culo, tío. Porque es que pongo todo perdido y yo no quiero que me salga, ¿sabes? Y es como que lo desbloqueé, ¿sabes? Como en los videojuegos cuando desbloqueas un logro. He desbloqueado el logro del squirt y ya no hay marcha atrás. Es que eso hay gente que le pasa y tú a lo mejor a ti no te genera una inseguridad, hay gente que sí, o decir, oye, pues mira, pues yo antes que disfrutaba un montón del sexo esporádico, pues iba en el coche y de repente teníamos sexo y todo era fantástico y ahora... Es un Cristo. Y ahora, claro, sales en nadando. camita con tu empaña bebé, con tu, Sí, ¿cómo se los llama empapadores. esto? Los empapadores estos, con... Entonces, bueno, pues yo creo que es cuestión de dejarse fluir y que si a ti te apetece buscarlo y te apetece, pues genial, pero bueno, también sabiendo pues que no tiene por qué generar un aumento en el placer. Hay gente que sí, hay gente que no. Es una vivencia muy subjetiva. Ya. Entonces, bueno, pues creo que hay que desmitificar eso. ¿Qué pasa? Que una vez más esto viene a temas del porno. Es decir, claro, estoy convencida de que a una mujer que tenía un squirt antes de que se viese en el porno, no salía de casa, a lo mejor, ¿sabes? Y a lo mejor si encontraba una persona a la que le molaba, pues era como, vale, estupendo, pero madre mía, qué palo, igual, me has qué meado cosa, encima, claro, bueno, qué bochorno, ¿no? Sí. Y a lo mejor, pues yo qué sé, pues hasta había, no sé, pues sería Satanás o alguna cosa de estas, ¿sabes? Seguro que alguna las movida quemaban chunga. en la hoguera. Entonces, sí que es cierto que ahora, a través de poner esto encima de la mesa, que me parece genial, pero claro, yo creo que nos volvimos a pasar de vueltas. Y ahora es como, pues yo tengo que ser esto, si no, no soy suficiente, si no, no disfruto, si no, no va... Y es como un bucle sin fin. Y al final es presión tras presión tras presión. Y yo creo que simplemente intento transmitir que la sexualidad, que todo el mundo la viva de la manera
que mejor Libre, se sienta. totalmente. Yo defiendo que el sexo es para disfrutar, para pasarlo bien, para conectar, para cosas que tienen que hablar de cosas positivas. Desde el momento en que hablamos de presión, de expectativas, de logros, de no sé qué, pues a mí al final me pierde todo el sentido. Ya, Entonces yo creo que tenemos que cambiar todo lo que viene siendo el sistema y darle una vuelta. ya, ya. Vamos a hablar ahora de una cosa que les preocupa mucho a los hombres, que es el tamaño del pene. Vamos allá. Vamos a hablar del tamaño del pene. A mí una cosa, yo así como anécdota, una cosa que me sorprende es que todos los hombres, o la mayoría, saben los centímetros que les mide la polla. Que yo pienso, ¿en qué momento tú en tu casa has decidido sacar un metro, medirte el rabo? Has pensado que esto era una buena idea y decirle a cualquier tía que conozcas, me mide 19 centímetros. ¿Por qué haces esto? Das hecho que fue en su casa él solo, ¿sabes? Y a lo mejor es que es como... El día, chavales, un día que quedamos se empalmó, unos- cogió la regla y dijo, a mí me mide... ¿Por qué? O sea, realmente el tamaño importa. A ver, volvemos a lo mismo. Primero, si hablamos de todo coitocéntrico, es decir, solo puede haber una práctica que es la única y exclusiva, que es meter pitos en cosas, sobre todo en vaginas. Entonces, claro, Bueno, vaginas o anos también les gusta mucho, ¿eh? claro, pero bueno, y el tamaño a lo mejor pues ya sienten que tiene menos relevancia, ¿no? Bueno, Ya, sí. Pero sí que es cierto que primero tenemos que primero cambiar el foco totalmente de ahí. Segundo, la vagina tiene unos 12 centímetros aproximadamente. Entonces sí que es cierto que no es un agujero que está abierto, no es un tubo. Entonces es como un músculo que está ahí, pues, pared con pared. Piensa en los labios, ¿no? Vale. Cuando te excitas, se extiende hacia atrás, aumenta de tamaño, se lubrica, se dilata, efectivamente. Pero solo los primeros 3 centímetros son sensibles, que son los que están recubiertos por el clítoris. Ajá. Entonces, todo lo demás no es sensible, por eso tú cuando pones un tampón en la copa menstrual no te enteras que la tienes puesta. Volvemos a tener sensibilidad en el cuello del útero, pero durante esos, pues no sé, 2/3, esos 9 centímetros aproximadamente, no hay sensibilidad. Entonces, me da exactamente igual a lo mejor que tu pene mida A, B o C cuando solo los 3 primeros centímetros son sensibles, cuando el punto del placer más importante y la parte más sensible del cuerpo humano está fuera, que es el clítoris. Es el glande del clítoris. Entonces, bueno, el tema es que, ¿para qué importa el tamaño? Pues no sé, pues a lo mejor pues si te tienen que hacer una intubación, pues sí, te duele menos, yo qué sé, pues importa. Para unas cosas, seguramente. Para el placer sexual lo que tenemos que hacer es dejar de pensar en la penetración como una práctica en la que la gente pueda tener el máximo placer, porque más del 75% de las mujeres no llegan al orgasmo solo con la penetración. Y además esas mujeres, todas ellas se sienten defectuosas, y eso es un problema. Ya. Y aún por encima, esos hombres que sienten que tienen un cuerpo que no es suficiente para dar placer a otra persona, pues se viven también fatal. Entonces volvemos al círculo de antes. Sistema erótico totalmente disfuncional que hace sentir defectuosas a las personas que no encajan o sienten que no encajan en base a unos estereotipos que son totalmente falsos. Entonces, pues bueno, tenemos un buen lío montado. El tamaño, entonces realmente podemos decir que el tamaño no importa. Efectivamente. Pues Podemos nada, decirlo. chicos, tranquilos todos. No hace falta que tengáis pollas de 20 centímetros. Podéis estar tranquilos. Vamos a hablar de relaciones ahora. Vamos a hablar de las relaciones monógamas o poliamor, parejas abiertas, todo este tipo de prácticas que cada vez también están como de moda, o por lo menos se empieza a hablar como más de ellas. ¿Tú crees que la monogamia, que es algo que le preguntamos a la psicóloga también cuando vino aquí, ¿tú crees que la monogamia como tal de ahora en adelante es posible? ¿O el hecho de existir pues otro escenario social a lo mejor fomenta que cada vez existan más tipos de relaciones diferentes? Yo creo que es posible. Yo creo que es posible todo y yo creo que lo importante es que tengamos claro que todo el mundo, seamos como seamos, tenemos cabida aquí. Entonces, que mi preferencia es esta. Vale, pues el 99% de las personas ahora prefieren este modelo. Genial. Yo no. Entonces, yo también quiero tener mis espacios. Entonces, yo creo que eso es lo importante, el primer punto de partida. Es decir, todo va a tener cabida siempre y cuando haya alguien que lo quiera experimentar y practicar. Después, yo creo que las no monogamias han salido del armario y eso está genial. Sí. Es decir, no es que ahora esté de moda, es que ahora se habla. Entonces, tú lo puedes poner encima de la mesa, tú ahora a través de internet, que eso es claro, nos abrió las ventanas al mundo. Entonces, claro, para encontrarte con personas con tus mismas inquietudes, con tus mismas orientaciones, con tus mismas formas de relacionarte, facilita muchísimo que tú encuentres a esas personas, es mucho más fácil. Sí. Es decir, yo antes a lo mejor pues en el círculo más cercano para encontrar a una persona con estas características era más difícil. Ahora voy a internet, la busco y encuentras, Sí. ¿vale? Más o menos, dentro de la medida.
Entonces, ¿hacia dónde va a avanzar el futuro? Pues no lo sé, porque yo creo que aquí hay muchísima presión social porque no tenemos una sociedad preparada para las no monogamias. Es decir, a nivel moral, Total. primero somos un estado laico, Y esto se nota a nivel muchísimo. teórico está Sí, genial y suena sí, que sí. flipas. Pero Ahora, pero la pero realidad luego es que la moral está pero muy muy encima. católica todavía. Totalmente. Muy presente. Segundo, a nivel legal es un follón. Es decir, eso es lo que piensan. Es decir, hay países que sí que es cierto que ya tienen otro tipo de modelos, pero claro, tú imagínate que yo tengo varias parejas, yo fallezco y esas pensiones de viudedad o lo que sea, ¿cómo generamos, cómo gestionamos esto? Que es una de las preguntas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay que encontrar soluciones, pero no el problema es las personas que tienen un modelo relacional no monógamo. ¿Pueden funcionar las no monogamias? ¿Funciona la monogamia? No, yo si me preguntas a mí ya te digo que no. Igual Entonces, yo no soy ejemplo de nada, claro, pero tú me preguntas, es te digo que no. Es decir, yo creo que hay relaciones monógamas que funcionan increíble y hay relaciones no monógamas que son espectaculares. Entonces yo creo que eso va a depender de las personas que formen esas relaciones. Las relaciones no monógamas normalmente, que son monógamas de puertas para afuera, pero realmente que muchas veces lo que hay es una falta de honestidad a la hora de establecer los límites, 100%. sobrepasarlos y demás. Constantemente, además. Y aparte cada vez más a la orden del día, vamos. Claro. Yo es que no paro de conocer infieles últimamente. Tengo una suerte. Entonces, claro, yo creo que es un tema de honestidad, de decir, vale, voy a marcar estos límites, ¿qué pasa? Que eso requiere un trabajo personal de la leche, de desconstruirme mi mochila, saber que lo que he aprendido, pues a lo mejor hay cositas que tengo que desaprender y Ser volver a honesto aprender. contigo mismo y con el otro. Trabajarme mis celos, porque es claro, yo quiero ser no monógama, pero quiero que mis parejas sean monógamas. Hombre, pues a ver, aquí ya hay hay un fallo. Una tarita. Hay un fallo en la lógica, sí, hay tarita, pero Tarita. efectivamente, es más pilla. Pero sí que Puedes es cierto, decirlo. sí que es cierto que es como, no, pues mira, chiqui, esto así no puede ser. Es decir, tenemos que buscar relaciones que sean horizontales, que haya comunicación. Es que yo creo que ahí tiene que haber tiene que haber muchísima comunicación, honestidad, marcar los límites, reestudiarlos de vez en cuando. Es decir, a mí no me vale de nada un límite que establecimos hace 50 meses y ahora a lo mejor pues las relaciones, o sea, las personas somos seres cambiantes, ¿no? Pues nuestras relaciones pues también son entes vivos que están ahí que deben de crecer con nosotros. Si nosotras crecemos pero nuestra relación no, pues evidentemente va a quedar coja. Entonces, pues hay mucho trabajo detrás y eso implica muchas cosas que mucha gente no está dispuesta a hacer. Sí, Entonces, y no ahí está el creo que problema. tenga la madurez suficiente muchos Claro. para hacerla tampoco, Total. ¿sabes? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, veo el problema que en las monogamias hay gente que quiere estar porque es lo que toca, es decir, yo pues toca tener pareja y demás, y a lo mejor pues no es, pues tampoco podemos estar en pareja. O en las no monogamias, pues yo como quiero ser infiel, ahora me voy a las no monogamias, entonces así ya no hay pactos que cumplir. No, tampoco funciona así, entonces claro, hay mucho trabajo detrás y lo que no se puede es decir, esto es muy fácil o esto es imposible, esto es simplemente hay que estudiar, escuchar, trabajarse, pues intentar reconstruir todo lo que tenemos aprendido para ponerlo en práctica y trabajarlo con las personas con las que nos vayamos encontrando. Uh-huh. Entonces, ¿tú crees que la fidelidad es posible o es más bien pues, un constructo social? Ser fiel, tener una pareja para toda la vida, ¿es un constructo social o es posible? Yo creo que ahí, por ejemplo, ser fiel... Es que también sería interesantísimo definir qué es para ti fidelidad y para mí. Por ejemplo, hay parejas que la fidelidad se rompe ya pues con unas conversaciones a través del móvil. Sí. Entonces, a lo mejor es que ya, primero, vamos a redefinir nuestros términos. Yo llego a una pareja y te digo, vale, yo esto lo entiendo de esta manera. ¿Tú qué significa para ti? Porque si no lo hablamos, pues a lo mejor tú me estás diciendo, yo cumplí el pacto. Yo también. Pues es que para mí significa esto. Pues ¿cuál es el problema? Que no hemos hablado. Yo creo que sí que el tema de fidelidad y parejas para toda la vida, primero, son cosas diferentes, porque sí que el poder convivir con una persona y compartir para toda la vida sí que lo entiendo, es decir, yo tengo amistades que espero que sean para toda la vida, entonces igual lo entendería con un compañero de viaje, pero no a lo mejor dentro de un marco monógamo. Uh-huh. Entonces, claro, primero diferenciaría esas dos cosas. Por un lado, fidelidad y luego el compartir con una persona. Me parecen como aspectos diferentes. Y la fidelidad, primero que parte de un tema muy moral también, pero yo prefiero hablar de lealtad. Es decir,
y yo creo que eso tiene que ser algo que esté en todos los pactos y en todos los compromisos que Totalmente. nosotros adquiramos, sean de Totalmente. amistad, sean familiares, sean de pareja, sean del tipo que sean. Es decir, pues tenemos unos acuerdos y los respetamos. Y a partir de ahí, pues ya está. El término fidelidad sí que me genera como un poco más de cringe, porque me lleva a cosas y a términos que no me acaban de convencer. Entonces, podemos redefinirlo. Y en el término fiel, ¿creo que hay gente que es fiel para toda su vida? Sí, hombre, yo conozco gente que fue fiel toda su vida. Y que sí, es decir, yo eso no tengo dudas. ¿Qué pasa? Está construido sobre algo que a mí me parece Que no es natural igual. saludable o sobre qué está construido, pues no lo sé. Entonces, bueno, es un tema complejo. Pues probablemente sobre mucha represión. Probablemente. Ya te lo Podría digo. ser. Entonces, No tengo pruebas, pero tampoco dudas. claro, cada vez va a ser más difícil que yo creo que esas parejas o que esas personas se mantengan, sí, porque además ahora es lo que te digo, ahora todo el mundo está conectado, antes Sí, eran, sí, pues, es muy las fácil, conexiones es eran muy más fácil, complejas. sí. Y lo haces y no se entera nadie. No se entera nadie. Entonces, claro, yo creo que ahí hay cosas que tenemos que reestudiar, tenemos que volver a poner encima de la mesa y no seguir trabajando sobre conceptos que para mí están obsoletos y traerlos al mundo de hoy. Entonces yo creo que hay que cambiar todo. Ya. Es mi punto de Vamos partida. a echar todo abajo. Efectivamente. Vamos a hablar de otra cosa también, hablando de fantasías y demás, del porro y no sé qué. ¿Los tríos están sobrevalorados? Vale. Depende. Mi pregunta es, yo creo que los tríos se dice que están sobrevalorados cuando tú llevas fantaseando toda tu vida con tener un trío y haces un trío. Y la gente te dice, esto era un trío. Pero es que las prácticas sexuales están sobrevaloradas porque tú llevas fantaseando con tener prácticas sexuales. Desde que eres adolescente tienes prácticas sexuales y la primera frase que dicen muchas personas es, era esto. Es decir, no tiras la toalla con No, el tío, sexo. vas ahí desarrollando y vas practicando y te va gustando Pues cada a lo vez mejor más. está ahí un poco la clave también. Entonces Sí. es cuestión de que sí que es cierto que creo que es una fantasía como muy mainstream, es cierto. Y yo creo que es Pero una bueno. fantasía muy de tío también, creo, ¿eh? De tío, Puede ser. de hombre heterosexual. Yo tengo Puede que ser. decir que para mí me parece que están sobrevalorados. Vale. Y yo como persona que tiene TDA autodiagnosticada, a mí yo demasiados estímulos, yo es que digo, yo no sé a qué atender aquí, demasiadas Claro. cosas. Las cositas mejor de una en una. Ahora, ¿sabes? claro, por ejemplo, yo eso sí que tengo claro que, por ejemplo, no te puedo dar una respuesta genérica sobre algo que cada persona tendrá una vivencia totalmente subjetiva y es válida. Claro, Entonces, ya. pues aquí tenemos la viva voz de que sí, para ti están Pa' mí sobrevalorados, y habrá o sea. gente que dice, Dios, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Vale, otra cosa de la que quería hablar es el tema del porno. ¿Por qué a muchas mujeres, yo incluida, nos excita más el porno lésbico que el porno normal heterosexual? A ver, porque yo creo que las personas que cuando hablamos de sexo, si tú piensas en disfrutar tú el sexo, en que las personas implicadas en esa relación disfruten del sexo, prefieres ver porno con personas a las que a lo mejor no te atraen, es decir, pues una relación lésbica, que a lo mejor ver una relación que no hay sexo. Ahí lo que hay, pues hay otro tipo de situaciones, pues hay situaciones mucho más violentas, no se tiene en cuenta el placer de las mujeres, tampoco se tiene en cuenta muchas veces lo que le apetece a los hombres, se muestran como si fuesen unas máquinas que tienen que ser Total, tío, infalibles, es que el porno es feísimo. que tienen que Yo no funcionar sé de a cómo a alguien determinada le gusta el manera porno. y pasar por encima de cualquier tipo de deseo, voluntad o criterio de las mujeres. Entonces, evidentemente, pues no puedes, es muy difícil que te excites con ese entorno, Es con que ese de contexto. hecho había una chica, ¿cómo se llama esta chica? Que hacía como porno para mujeres. Erika Last. No, esa no, es otra, la que yo, que la sigo en Instagram. Es que ahora mismo no recuerdo el nombre, luego la buscaremos. Pero era una chica que hacía como porno para mujeres, ahora está como, la chica está como que ha abandonado por completo ese mundo y ahora está como en la India y no sé qué, pero joder, era súper famosa y fue como la primera que empezó a hacer este tipo de porno. No sé hasta qué punto este tipo de contenido tiene éxito A fuera ver. de los círculos de, no sé, homosexuales. A ver, el tema ahí, por ejemplo, no sé exactamente de quién hablas, pero sí que otras actrices, Erika Last, que es la directora de la que yo te hablo, hace porno feminista. Es decir, ella fue actriz porno, se salió de la industria y dijo, mira, a mí esto no me funciona, y tiene como una productora, ¿no? Entonces, claro,
es una productora que tiene, pues tú tienes que pagar para poder suscribirte, es una página Ajá. porno, entonces no es de fácil acceso. El porno no está permitido para menores de 18. Entonces ya limitas Total. un abanico de Sí. público objetivo Sí. muy grande. Sí. Luego, es un tipo de porno diferente al que estás acostumbrado, entonces probablemente tenga menos consumidores. Sí que creo que no le va mal, es decir, pero evidentemente el porno mainstream juega con eso, con llegar a gente que no tiene por qué estar viendo eso. Entonces, bueno, desde ese punto de vista es como otras muchas industrias. Por ejemplo, si hablamos de las casas de apuestas, ¿no? Pues funcionarían las casas de apuestas porque están colocadas al lado de los colegios. Bueno, pues si las páginas porno no tienen que estar permitidas para menos de 18 años, porque está prácticamente o una mayoría enorme de adolescentes e incluso personas pequeñas, porque las primeras imágenes pornográficas, los estudios demuestran que están llegando sobre los 8 o 9 años. Entonces, Jesús. claro, desde ese punto de vista, pues claro, Pues ¿cómo vamos a llegar al también te voy a encuentro decir una sexual? cosa. Yo como madre que soy, a mí me sorprende mucho que un niño de 8 años tenga acceso, primero, a un móvil, a internet, a la libertad de coger y mirar lo que quiera, un móvil que no esté capado, por lo menos. Entonces, ¿cómo es posible que un niño de 8 años tenga acceso a ese tipo de contenido? Quiero decir que ya hasta Claro. hay una responsabilidad conjunta, por un lado, de los padres ya de facilitar el acceso a ese niño y luego de, pues, oye, pues de no poner límites al contenido pornográfico de alguna manera. Sí, pero eso es como querer poner, no sé, como querer barrer la arena. Es decir, Puertas al campo. efectivamente, pues eso. Ponerle puertas al campo. Aquí la disléxica pues hace lo que puede. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, es como si tú piensas en tu yo de cuando tenías 8, 9, 10 años, probablemente tu familia o las personas que te cuidasen, tú estuvieses haciendo cosas que ellos no tenían ni idea y que ellos quisiesen evitar para ti, pero tú sabías de sobra cómo vulnerar absolutamente todos esos controles para hacer lo que te daba la gana en ese momento. Pues esto es un poco lo mismo, es decir, son nacidos con un móvil en la mano, entonces los controles que yo le pueda poner, probablemente ellos, pues vamos, hay muchas de las cosas que nosotros pensamos que, bueno, con esto tranquis, que bueno, esta aquí no me hackea ni de broma. Bueno, hombre, sin problema ninguno, es decir, además tú, por ejemplo, puedes controlar el contenido que tiene tu hijo, lo que sea, pero no al acceso que tiene con otras personas en el cole, en el parque, en cualquier otro espacio. Además, tú no solo te relacionas con gente de tu edad, pues a lo mejor tienes amigos que son un poco más mayores, pues a lo mejor tienes acceso a contenido que no tienes por qué tenerlo. Hombre, con 8 años, pues es para que los padres hagan una reflexión, porque yo te puedo Sí. asegurar que yo sé con quién se relaciona mi hijo. En el cole no pueden entrar con móviles. En el parque tú estás viendo que está. O sea, a mí que me digas con 12, yo puedo entenderlo, porque con 12 ya se va con sus amigos a dar un paseo, pero con 8 años. Pues pasa, es decir, Pues las para primeras reflexionar, imágenes pornográficas pueden llegar a los 8 años de edad, sí. Aunque no las busquen, que ese es el problema. Claro, claro, claro. Claro, entonces yo creo que ahí tenemos que proteger a los menores de otra manera. Como no somos capaces de evitar que lleguen a esa información, a ese contenido, tenemos que darle nosotros información para que puedan estar protegidos ante esos contactos. Porque si tú, sin ningún tipo de práctica sexual, que no tienes ningún tipo de experiencia, es decir, es una tabula rasa, y de repente empiezas a aprender que eso es el sexo, que el porno es eso, que tú si haces esto vas a hacer disfrutar a otras personas, claro, cuando llegas a los primeros encuentros tú piensas que vas a hacerlo Ya genial eres un gorila, y efectivamente. ¿sabes? Eres un Entonces gorila. estamos generando relaciones muy violentas, muy maltratantes a chicas que están pensando qué es lo que te tiene que gustar, entonces también van con esa sensación y bueno, vamos en un bucle. Y es problemático para ambas partes, es decir, porque a mí, por ejemplo, chavales o gente con la que hablas cuando ya pasan cierta edad o que ya hacen cierto trabajo y ser conscientes, decir, ostras, pues yo ejercí violencia contra otras personas, pero no lo sabía, es durísimo. Entonces, cuando la gente me dice, es que hay que proteger a los chicos, porque ¿cómo vamos a proteger a los chicos ahora si ahora están? Protégele y dale información. Y dile que no le puede dar un bofetón o no le puede tirar a alguien de pelo, no le puede escupir a alguien sin su consentimiento y su deseo Obvio, explícito. es que el consentimiento es la base de todo. Y que tenemos que también que dejar de hablar de consentimiento y empezar a hablar de deseo. Porque una cosa es que yo consienta por múltiples motivos, porque me estás insistiendo por lo que sea, pero tú al final no lo deseas. Claro, no, pero es que si insistes, el Efectivamente. consentimiento ya Ya no está. desvirtuado totalmente. Tenemos que poder sacar de las cabezas que es normal que tú te excites cuando sabes que una persona no quiere hacer lo que tú estás intentando hacer con esa persona. Total. Y que en el momento en el que deja de decirte que no, en el momento en que te acepta,
Tú puedes ya tener barra libre para hacer eso. Es que lo hablamos con otras cosas. Por ejemplo, es que si no me expresa que no abiertamente, ¿cómo lo voy a saber? Si yo estoy tomando un café contigo porque me dices, vamos a tomar un café, y de repente yo veo que tú estamos charlando, teniendo esta conversación genial, disfrutando un montón. Tú te quedas callada. Veo que Oye, yo te pregunto, oye, ¿te pasa algo? Es que vamos, ya. ¿Estás bien? Ya, total, ¿Quieres total. que nos vayamos? Sí, total. Sin embargo, en el sexo, el lenguaje no verbal no puede estar... Oye, pues ¿en dónde tiene que estar más presente el lenguaje corporal total. que en el sexo? Es que no me lo hace explico. falta Entonces, que seas un lince para darte cuenta que la otra persona no está cómoda. ¿qué ¿sabes? pasa? Que tú no lo quieres ver. Total. Entonces ahí te amparas en es que voy a tener que firmar un contrato. Es más, pues. a mí me ha pasado con un chico una vez que no se le levantaba, estaba súper incómodo, porque yo lo vi que se puso incómodo, que se puso tenso. Estábamos en plan, o sea, en pelotas, y el chico se puso nervioso, se puso incómodo, se puso tenso. ¿Y qué hice yo? Pues decirle, tranquilízate, no pasa nada, no sé qué. Se fue tranquilamente a su casa. Tú imagínate que en esa situación yo me comporto en plan presionando. O sea, claro, que es de tener dos dedos de frente y sentido común. Totalmente. No hace falta que te digan quiero parar, estoy incómodo, para que tú te des cuenta de que la otra persona está incómoda. Totalmente. Y mientras no sepas leer esas señales, pues no tengas relaciones sexuales. Yo mientras no sé leer las señales de tráfico, pues no cojo el coche. Total, pero es que estamos hablando de empatía básica. Si eres un psicópata... Es que hay que empezar por ahí. No, mira, yo, por ejemplo, yo creo que tampoco... eso es como... No, yo no soy psicópata, entonces yo sé que eso no lo hago. Es un tema educacional. Entonces yo creo que tenemos que reeducar muchísimo y empezar a educar ahora desde la base. Es decir, sabemos que el problema está aquí, entonces vamos a empezar desde la base educando e intentar ya como fomentar otro tipo de modelos. ¿Qué pasa? Que cuesta porque hay gente que está muy cómoda en esto. Y claro. Cuesta porque de repente darte cuenta que llevas violando a una persona durante muchos años o a varias no es plato de buen gusto. Y como mujer no es plato de buen gusto ser consciente que estuviste en ciertas circunstancias muy desagradables o incluso que tú también las... Quiero decir, que aquí no es cuestión de que nadie esté... como se suele decir, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo soy una persona que en cierto modo también tengo ejercido violencia. Y ahora cuando te das cuenta, pues dices tú, ostras, ojalá poder volver atrás y cambiar esto. Por desgracia no se puede. Entonces, claro, yo ahora lo que intento es intentar evitarle ese sufrimiento a la gente. Y que en algún momento, cuando madures y te des cuenta de que eso no está bien, que es un follón. Entonces, evítatelo a ti y a las personas con las que te relacionas. Totalmente, totalmente. Pues otro tema del que quería hablar son los problemas de erección. A mí personalmente me pasa mucho. Yo no sé dónde está, o sea, la raíz de esta situación que tú vives, que de repente pues estás con una chica, estás súper a gusto, no sé qué, y no se te levanta. Mira, yo creo que hay parte de un problema muy básico y es muchas veces el tener miedo a no ser suficiente. Entonces yo creo que ese es uno de los principios que tenemos de decir, oh Dios mío, yo no voy a ser suficiente, entonces el órgano sexual más importante, lo dijimos antes, es el cerebro. Si yo no soy capaz de estar en un entorno a gusto, tranquila, sin miedo a sentirme juzgado, sin miedo a sentir que no voy a estar a la altura, que cómo me va a dejar eso a mí como hombre. Es decir, es que hay tantas cosas. Y claro, tú en el porno aprendes que tienes que estar ahí pues con una erección unas 343 horas, después tienes que estar con un tipo de práctica erótica no sé cuánto tiempo, es decir, es que es totalmente insufrible. Es decir, hay dobles, hay medicamentos, hay un montón de cosas, parones, que eso no se ve. Entonces, claro, tú vas con esa sensación de decir, mínimo, tengo que llegar a X tiempo. Un pene que está siendo estimulado de manera constante en erección tarda sobre 3-4 minutos de media en eyacular. Entonces, claro, cuando tú estás teniendo una práctica sexual con otra persona, tú cuando te masturbas es mucho más rápido. Entonces, si tú estás con otra persona, es decir, la excitación probablemente sea mayor, el estímulo evidentemente es mayor. Claro. Entonces, ¿cómo no vas a eyacular pues, en ese tiempo incluso antes? ¿Y cuál es el problema? El problema es, una vez más, perdóname si soy pesada, pero lo voy a repetir otra vez, del modelo sexual que tenemos, que es disfuncional. Entonces, el problema es que parece que el sexo tiene que ser lineal y tenemos que empezar por aquí, pues seguir por aquí, continuar y acabar, y acaba aquí. Y no, pues el sexo puede ser de muchísimas maneras. Podemos empezar por un lado, seguir por el otro, volver, ir, venir, pues yo eyaculo, tú no, yo sí, tú 3 veces y yo 0, yo 4 y tú... Es decir, tiene que ser algo así, mientras que sea equitativo, que nos estemos preocupando, porque no es lo mismo de, pues oye, yo eyaculo un día, tú a lo mejor no, lo que sea, que decir... No por eso yo nunca me voy a preocupar de tu placer, no me refiero a eso. Pero sí que es cierto que a lo mejor pues hay veces pues que
pues yo tengo más dificultades. Si disfruté del sexo hasta aquí, simplemente no me apetece llegar al orgasmo y estoy bien. Y al revés. Pero yo creo que parte de, primero, a nivel mental, que si yo estoy conectada con la preocupación, no voy a ser capaz de que mi cuerpo se centre y mi sistema nervioso se centre en disfrutar, y el disfrute en ese momento va a estar paralizado y no se va a producir una erección. Y una vez que se produce, pues ahí ya entra en juego también pues un montón de cosas, ¿no? Pues el tipo de excitación que tenga, el nivel, si, pues yo qué sé, pues si llevo más o menos tiempo sin eyacular también puede influir. Ya. Es que son muchos factores. Ya. Y fundamentalmente, o sea, lo que nos juega malas pasadas normalmente es la mente. Ya, Entonces o sea, que ahí al es lo final que tendríamos que presión trabajar. que Sí, totalmente. te pones tú y que al final que Totalmente. entras en un círculo del que no sales. Totalmente. Y entonces en esos casos, ¿qué les recomendarías a los chicos que les pasan estas cosas? Mira, una de las cosas que, bueno, porque primero, si también puede ser un tema fisiológico, revisarlo, porque puede ser también por medicaciones para evitar la caída del pelo, pueden influir en la dificultad para la erección, momentos de estrés, temas de laboral, es decir, hay un montón de factores. Si no hay ningún de esos factores, pues a lo mejor también hay algún tema fisiológico. Es decir, también puede haber otros factores. Entonces, una vez no es eso, una de las cosas que a veces se recomienda es decir, vale, pues te voy a prohibir la penetración. Entonces, una técnica que se utiliza a veces en terapia de pareja es esa. Entonces, tú puedes disfrutar sexualmente como quieras sin penetración. Y ahí muchas veces la erección aparece. Quitando la presión de... Y que no puede haber penetración esas Ya. veces, ¿sabes? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, eso puede ser un buen paso. Decir, vale, pues sé que aquí puede darse la erección, pero como no va tampoco tener que ser el principal factor para dar placer a otra persona, pues ya a lo mejor se baja esa presión. Y puede ser un buen punto. Y si no, pues explorar cuáles pueden ser otras causas, porque claro, pueden venir derivadas de un montón de cosas y de factores. Ya. Como personas que acompañan, por supuesto, no presionar, no ridiculizar, no culpabilizar, no meter la presión, claro, es que no te gusto, claro, es que entonces, ¿y esto cuántas veces te ha pasado? ¿Y con quién? Es decir, pues no te preocupes, ya está, tampoco, si quiere hablarlo se habla, si no tampoco, es decir, dar espacios, pero sin presionar, y por supuesto pues que está todo bien y que no por eso es una persona menos válida para tener relaciones sexuales, y no es nada, es un condicionante más. Las mujeres también tenemos gatillazos, o sea, las personas con vulva y clítoris también. ¿Qué pasa? Que el clítoris cuando se excita, tú aunque no tengas una erección, como va la mayor parte por dentro, no lo notas. Entonces, pues a lo mejor sigues con la relación sexual, pero nunca te ha pasado estar teniendo una relación sexual y de repente que se te corta el rollo. No. Es que soy un mechero. Hago así. Bueno, pues eso puede pasar, es decir, pero sí que es cierto que puede pasar, entonces, por múltiples factores. Entonces, que no se vea y tú decidas seguir con la relación sexual, guay, pero claro, con un pene es más visible y es más difícil. Ya. Pero sí que es cierto que es algo que deberíamos de normalizar, y yo creo que descoitalizar el sexo. Mucho, muchísimo, porque al final es un foco de problemas muchas veces, tanto a la hora relacional como de dificultades sexuales, y que al final pues tampoco es la práctica que a lo mejor te da más placer, y que sea la que más te gusta, pero tú tampoco quieres comer tu comida favorita todos los días a todas horas. Pues oye, diversificar está bien el menú. Entonces yo creo que esa parte un poquito de abrir el abanico, yo creo que eso es algo que le debemos al sexo y al placer, ¿no? Total. Y a las personas con las que nos relacionamos. Vale, como ya nos quedamos sin tiempo, simplemente decirte que si hay algo que no hayamos tratado que te apetezca contar. Vale, pues nada, pues antes de nada agradecerte el espacio y el trabajo que tenéis aquí para dar espacio y voz a todos estas, pues no sé, pues a mí en concreto o a otros profesionales que tuvisteis en otro momento. Creo que son temas importantes y que merecen tener el espacio y poder dar perspectivas distintas a las que a lo mejor tenemos hoy en día. Y nada, aparte de eso, pues sobre todo reivindicar un poquito más eso, ¿no? Pues que el sexo tiene que partir desde el placer, desde el deseo, desde los cuidados, desde el respeto, desde que sea algo que vaya desde el antes, es decir, cómo me comunico contigo a la hora de proponerte o de plantearte hacer algo, el durante, cómo te cuido y cómo no durante ese encuentro, y luego en el después, que yo pueda tener una sensación satisfactoria y me vaya a casa diciendo, jo, pues ha merecido la pena, mira, pues se me ha subido un gemelo, ha sido un desastre, pero qué bien me lo he pasado, qué risas. Visibilizar que el sexo tiene todas esas cosas y que no, el porno es ciencia ficción, que no podemos pretender seguir ese guión porque no funciona,
que las personas somos absolutamente válidas para el sexo, seamos como seamos, y que todas tenemos derecho al placer, y reivindicar el placer, pues las personas con discapacidad, de las personas intersexuales, de las personas mayores, de las personas, pues yo que sé, de colectivos totalmente marginados. Es decir, hay que incluir. El sexo ahora parece que es solo para personas con una determinada corporalidad, de una edad concreta, que pueden hacer unas determinadas cosas, y yo creo que tenemos que romper esas barreras, y que la erótica debe ser algo genial para disfrutar siempre y cuando quieras, que no parta tampoco de la obligatoriedad, porque no eres peor persona porque no te apetezca tener sexo, y que a partir de ahí, pues nada, a relacionarse de manera respetuosa y a ser lo más felices posibles. Y nada, Pues muchísimas gracias. Eso. Pues nada, pues ha sido un placer tenerte. Espero que os haya gustado a todos y nos vemos pronto. Ya está. Yeah.